Militares fijan su mirada en tierra firme para construir otra megacárcel luego de 3 licitaciones fracasadas para construirla en Islas del Cisne, porque oferentes no tienen garantía fiduciaria. Embajadora Dogu confía en reactivar tratado de extradición, caso contrario vaticina que pasarán décadas para volver a usarlo. Por su colaboración eficaz y haber cumplido su condena, liberan a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Muere Humberto Ortega, el estratega y hermano incómodo de Daniel Ortega, que lo confinó como preso político por cuestionar sus desaciertos. El ejército de Israel invade el sur del Líbano para atacar objetivos de Hezbollah y sube la tensión en la zona. Presidenta Castro llega a México para asistir a la asunción de Claudia Sheinbaum y despide en un almuerzo a López Obrador. Movimiento Ciudadano por Nuestros Hijos elabora nueva propuesta de guías sexuales basada en principios y valores familiares que piensa entregar al titular de Educación. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 30 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Las Fuerzas Armadas parecen resignadas a no poder construir la megacárcel en las Islas del Cisne, no por las presiones sociales que advierten su inviabilidad por los daños al ecosistema, sino porque no han encontrado la garantía fiduciaria para su construcción al fracasar 3 licitaciones y anuncian que exploran otras opciones en tierra firme, pero será el Instituto Penitenciario quien dirá sí al proyecto, si el proyecto se cancela o siguen buscando oferentes. El fracaso en los 3 procesos de licitación para la construcción de la megacárcel en las Islas del Cisne es innegable, a tal punto que en las Fuerzas Armadas ya comenzaron a analizar qué otras alternativas les quedan, en el caso que finalmente no se materialice el megaproyecto en el Caribe hondureño. Estamos realizando ciertos análisis para ver las opciones que tenemos y poder contribuir siempre con esta lucha contra el narcotráfico. Aunque no se atrevía a dar por hecho la cancelación de la cárcel, Hernández indica que será el Instituto Nacional Penitenciario quien definirá si continúan o no las licitaciones, al tiempo de explicar que entre las opciones que manejan está apostarle de lleno a la construcción de un centro de reclusión de emergencia en tierra firme. El CRE también es un centro que va a aislar a estas personas y que va a aislar de lo que es la sociedad hondureña. Esto va a venir a apoyarnos, a fortalecer ese ambiente de seguridad. La propuesta de construir el CRE en la zona selvática de Olancho y gracias a Dios no es nueva, en vista que fue el mismo Consejo de Defensa y Seguridad quien, como parte de sus medidas radicales contra el crimen, aprobó la edificación de esta cárcel junto a la de Islas del Cisne. El talón de Aquiles de esta última sigue siendo el mismo. Ninguna de las empresas ofertantes logra cubrir el requisito de la garantía bancaria, pero el coronel Muñoz afirma que mientras se mantenga vigente el decreto ejecutivo que ordena su construcción, los intentos continuarán. La señora presidenta ordenó en el PCM la construcción y no ha ordenado lo contrario. Al menos no tenemos nosotros ninguna comunicación diciendo lo contrario.
Incluso en el anteproyecto de presupuesto general ya se incluye una partida de 2.500 millones de lempiras para esta obra. En la coalición ambiental se mantendrán vigilantes hasta que sea un hecho confirmado que el gobierno desiste de construir esta cárcel, a la cual el pueblo hondureño expresa continuamente su rechazo. En caso de que sea cerrada definitivamente, este es un éxito no de la coalición, sino que del pueblo hondureño. Todo parece indicar que la cárcel en Islas del Cisne será un proyecto fallido, aunque desde un inicio los diversos sectores de la sociedad hondureña le avisoraban malos augurios por la pretensión de edificarla en un diverso ecosistema. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Este lunes, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, habló de la importancia del tratado de extradición y dijo que trabajan en recuperarlo. Palabras de la embajadora de los Estados Unidos. Tratan de recuperar el tratado de extradición con Honduras y que si no se puede volver a reactivar, tardará décadas. Pero desde la oposición política le dicen que en enero de 2026 el tratado de extradición estará nuevamente vigente, mientras juristas indican que tras las expresiones de Dogu queda claro que el partido en el poder busca prolongar su estadía como inquilino de la casa presidencial. De nuevo, la embajadora Laura Dogu resalta la importancia de mantener vigente el tratado de extradición con Honduras, pero que debe entenderse cuando afirma que si finaliza tardaremos décadas para establecer uno nuevo. Es súper importante tener este tratado de extradición. Estamos tratando de trabajar con el gobierno para recuperar esto, pero si esto termina, vamos a esperar décadas para un tratado nuevo. No es algo fácil. La embajadora Dogu admite acercamientos con el gobierno a fin de revertir la denuncia del tratado, pero también de la otra cara de las conversaciones, del tiempo que queda para su finalización. Hasta ahora solo el Partido Nacional le responde. El tratado de extradición, quien le puso fin con nombre y apellido, es el gobierno de Libertad y Refundación, porque ha puesto en primer lugar los intereses familiares y personales antes que los intereses de la patria y del pueblo. Le decimos a la embajadora, al gobierno de Estados Unidos, no se van a ocupar décadas para reanudar un nuevo tratado de extradición. El próximo gobierno del Partido Nacional o del partido que llegue al poder en enero del 2026, uno de sus primeros actos que va a tener que ejecutar es firmar nuevamente un convenio y un tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Tómenos la palabra. Desde la perspectiva de este profesional del derecho está claro que la embajadora Dogu da a entender que no avanza el acercamiento con el gobierno respecto a volver a dar vigencia al tratado y de la continuidad del gobierno de Libre. Ella se refiere en el aspecto que si el gobierno continuara, prácticamente tardarían muchos años para volver a restaurar un tratado de extradición, porque de forma legal, si hay un gobierno nuevo, en una siguiente elección, entonces no habría problema de restaurar el tratado de extradición. Entonces yo entendería que en ese aspecto es que ella lo expresa. Las palabras de la embajadora Dogu son interesantes de cara a los comicios electorales de 2025, cuando otro partido político puede tomar el poder y lo de décadas quedaría en una advertencia de lo que podría pasar de permitir un segundo periodo de gobierno para el Partido Libre. Y decir que si no se retira la denuncia al tratado de extradición en este gobierno, eso tardaría muchísimos años más. O sea, deja entrever que el no hacerlo significaría que este partido actual en el gobierno estaría consolidando su poder, instrumentalizando precisamente el hecho de haber denunciado el tratado de extradición y que ya no hayan más extradiciones en el país. Quizás lo puede poner de una manera distante lo que es la embajadora, pero puede estar más cerca que nunca. Quizás en el 2026, si hay un relevo generacional de este gobierno, puede haber otra vez, ¿verdad?, lo que es este tratado de extradición. Queda tiempo aún para que el gobierno de Honduras recapacite y retire la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos. Palabras textuales de la embajadora estadounidense. Estados Unidos trabaja en tratar de recuperar
ese tratado de extradición y que si no se puede reactivar ese tratado, tardará décadas en reactivarlo. Bueno, a propósito de esta temática, la Marcha por la Paz y a favor de la extradición convocada por el Ejército Ciudadano de la Paz, que conforman diversos sectores de la oposición, hizo sentir con fuerza su malestar por el actual rumbo del gobierno este fin de semana en San Pedro Sula. Pero desde el oficialismo minimizan el hecho, arguyendo que fue deslucida y no se compara con la hecha por Libre. La segunda marcha de las Antorchas por la Paz se desarrolló la tarde del sábado pasado en San Pedro Sula y pese a los pronósticos, llegaron miles de personas a expresar su malestar con el actual gobierno. Fue numerosa, muy grande realmente. Yo estimo que habían más de 10,000 personas, sanpedranos de las ciudades vecinas. Así que creo sin duda alguna que más allá de lo numeroso, lo compacto del reclamo. Pese al feriado morazánico y a un fin de semana lluvioso, los sanpedranos salieron a la calle de manera espontánea e inundaron los alrededores del monumento a la Madre, de donde partió la manifestación. Esta es una marcha espontánea del pueblo hondureño, no es inducida, ahí no se le ha pagado a nadie para que vaya a la marcha. Yo ni siquiera vi que estuvieran repartiendo comida, o sea que es un sentimiento espontáneo del pueblo hondureño. En la calle con la protesta pacífica, con la demanda pacífica y justa, se opone o se contradice con la calle que lleva la consigna violenta, con la calle que incendia. El Ejército Ciudadano de Paz convocó a una segunda marcha por la paz y la democracia del país y llevó entre sus consignas el sí a la extradición y el rechazo al familión. 3 consignas principales. Una, sí a la extradición. Vuélvase a tener extradición en Honduras. Esa es una. Segunda, no al familión. Desde el partido oficialista ven estas manifestaciones como pobres, palúdicas y sin poder de convocatoria. Muy lejos, dicen, de la marea rojo y negro que provocó la militancia de Libre en su última movilización en la capital Tegucigalpa. Bueno, para hacer esos partidos que solo sacan 3,000 votos, creo que andaban por lo menos unos 500 personas. Nosotros movilizamos un partido grande, 50,000, 60,000, 80,000 personas, pero ahí no se mide la aceptación que tienen. La aceptación que tiene una propuesta se mide en la urna. Una de las preocupaciones que se convirtió en consigna en esta marcha de San Pedro Sula tiene que ver con la cercanía del actual gobierno con tiranías como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y fue de las consignas más coreadas en esta marcha, donde también se pidió por más seguridad, educación, pero sobre todo empleo y un alto a la escalada de precios de la canasta básica familiar. Ulises Aguirre, Telenoticias. Pese a ser sentenciado a 24 años de prisión tras declararse culpable de ilícitos vinculados a la narcoactividad, la vida le sonríe a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, pues quedó en libertad mucho antes de lo esperado. A Lobo le bastaron tan solo 9 años en una cárcel de Estados Unidos para lograr una libertad supervisada, condición en la cual estará por 2 años. A partir de esta decisión firmada por la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Lorna Schofield, Lobo deberá seguir las leyes de inmigración según las condiciones especiales dictadas por la Corte. La cooperación de Lobo con la Fiscalía de Estados Unidos fue clave, dado que su testimonio se convirtió en una pieza determinante para lograr una condena de 45 años contra el expresidente Juan Orlando Hernández, donde reveló varios sobornos relacionados con el tráfico de drogas que le permitieron una reducción significativa de su condena. Y en una información de la región centroamericana también de importancia, de impacto, muere Humberto Ortega, el antiguo estratega militar del sandinismo, perseguido por el régimen de su hermano Daniel Ortega. Miren qué cosas, cercano a Daniel Ortega, Humberto se volvió incómodo cuando cuestionó los desaciertos de su hermano y cuando dijo a medios que después de Daniel no hay sucesor en Nicaragua. Expresiones que incomodaron al régimen que le confinó al cautiverio y murió como un preso político del régimen de su hermano. Pero vale destacar esto para todos los hondureños. Incomodó a Rosario Murillo.
Cuando Humberto Ortega dijo que Daniel no tenía sucesor, a quien más incomodó fue a Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega y una de las máximas autoridades políticas en este momento de Nicaragua, es la vicepresidenta. Todos los relatos periodísticos de las cabeceras principales en el mundo, de las cabeceras de medios principales en el mundo, destacan que la idea de Rosario Murillo es que después de su marido, Daniel Ortega, su hijo mayor quede como sucesor y al mando y con el control político de Nicaragua. Y que desde hace mucho tiempo Rosario tenía prejuicios no solo contra Humberto, su cuñado, sino contra la esposa de Humberto, una ciudadana costarricense, desde siempre. Pero que esto se volvió todavía más complejo en los últimos tiempos, porque la idea de Rosario es que a la muerte de su marido, uno de sus hijos quede en la dirección política de Nicaragua. Una interesante historia de cómo se mueven las cosas y los problemas políticos en este hermano país centroamericano. El exguerrillero Humberto Ortega, que llegó a ser jefe del Ejército Popular Sandinista, fue una figura temida y respetada en la Nicaragua de los 80. Caído en desgracia y enfrentado a la vicepresidenta Rosario Murillo, falleció este día a los 77 años por complicaciones cardíacas bajo el cautiverio de la pareja presidencial. En los años 60 tuvo solo 2 operaciones guerrilleras de calibre en su vida y ambas salieron muy mal al intentar liberar a Carlos Fonseca Amador, el líder histórico y fundador del sandinismo, de las cuales salió vivo, pero la secuela resultó fatal para sus andanzas guerrilleras. Quedó no apto para combatir, algo que fue determinante para su vida política y militar. Se volvió un estratega insurreccional y bélico que lo llevó a ser jefe del Ejército Popular Sandinista después de que derrocaron a la dinastía somocista en 1979. El militar fue cercado por un contingente policial horas después de conceder una entrevista al periodista Fabián Medina, publicada en Infobae, y en la que emitió unas críticas que agriaron a la pareja presidencial. Dijo que su hermano mayor, como líder del régimen autoritario, no tiene sucesores. Ortega Saavedra no es el primer líder histórico sandinista que muere bajo cautiverio de los Ortega Murillo, es decir, en manos del Estado, batalla que no pudo ganar, de la cual solo pudo salir este lunes muerto. Antes, la presidenta Xiomara Castro se encuentra en México para asistir a la prestación de juramento de la nueva gobernante electa en ese país, Claudia Sheinbaum, y en sus primeras citas participó de un almuerzo para despedir al presidente López Obrador y luego una cena de bienvenida que ofreciera la nueva mandataria electa en la nación azteca. José Andino con los detalles. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostiene sus primeros encuentros la víspera de la toma de posesión de la nueva gobernante de México este martes, Claudia Sheinbaum. La primera reunión fue un almuerzo con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, luego una cena donde la anfitriona fue Claudia Sheinbaum, presidenta electa de los mexicanos. Ambos encuentros fueron privados, pero según el canciller, buscan fortalecer las relaciones entre ambos países. Como le digo, una oportunidad muy propicia con países que tenemos una magnífica relación, en que ambas jefas de Estado se conozcan y que avancemos pues en una relación muy fructífera que tenemos en muchos temas desde el comercio, la inversión, la migración, los derechos humanos. La mandataria arribó a la Ciudad de México el domingo en horas de la tarde a la base militar número 19 en compañía del secretario privado, su hijo Héctor Zelaya, para presenciar este martes la toma de protesta de la primera mujer presidenta de los mexicanos en el Palacio Nacional de Gobierno, donde se apostaron este lunes un grupo de ciudadanos para despedir a López Obrador. Venimos a despedir a mi viejo, al que amamos con toda nuestra vida, porque es un presidente que de verdad nos ha llenado de mucho orgullo. Entre los mexicanos consultados por Telenoticias hay algunos que creen que al gobierno de López Obrador le hizo falta mejorar la seguridad en el país, con más de 150,000 muertos en su sexenio de mandato. Esta será una tarea que tendrá que enfrentar la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo. No, bueno, sin duda, una de las, creo que, asignaturas pendientes que está dejando este gobierno
es el tema de seguridad, por supuesto, pero bien, también reconocemos yo como ciudadano reconozco que es la participación también de los 3 órganos de gobierno, ¿no? En el país azteca hay mucha expectativa por la asunción de la primera mujer presidenta en México, después de 200 años de vida democrática. Estoy muy esperanzada porque este país va a evolucionar para bien, más allá de lo que hizo AMLO. Estoy muy contenta porque los ciudadanos, los varones también permitieron que llegase al poder una mujer, que eso realmente también se los tenemos que agradecer a los varones de este país, a la área política y a todos. Estoy muy esperanzada, sí, claro. La presidenta electa Sheinbaum recibe su mandato con el compromiso de alcanzar un mayor crecimiento económico y mejorar servicios básicos como salud y seguridad social para más de 150 millones de mexicanos. Ubicados en el Zócalo de la Ciudad de México y a mi espalda el Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se va a dirigir a los mexicanos el día de mañana y va a dar su primer discurso como mandataria de este país. Desde la Ciudad de México, José Andino, Telenoticias. Y en directo desde los juzgados, en este momento el periodista Vicente Turcios ofreciéndonos detalles actualizados sobre el caso del exdirector de la Policía Nacional que ha sido imputado por el Ministerio Público, el comisionado José Ricardo Ramírez del CID y su esposa, que hoy podría quedar decidido este caso. Vicente, buenas noches. Buenas noches, Renato. Ya se da de lectura en este juzgado en materia de criminalidad organizada a la resolución de audiencia inicial en la causa por lavado de activos seguida contra el exdirector policial José Ricardo Ramírez del CID y también de su esposa Telma Umaña. Las partes ya se encuentran en el estrado escuchando la resolución y en minutos nosotros vamos a tener cuál es esa resolución que está entre un auto de formal procesamiento y la prisión preventiva o un sobreseimiento provisional o definitivo. Lo detallaremos a continuación en unos minutos, en pocos minutos, Renato, cuál es esa resolución que se está leyendo en este momento. Vuelvo con usted. En el caso del comisionado José Ricardo Ramírez del CID, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, ¿qué ha decidido la justicia esta noche? Vicente Turcios. Sí, Renato, continuamos. Se ha dictado un auto de formal procesamiento, pero estas personas se defenderán en libertad. ¿Eso significa, Lucía Vilars? Buenas tardes, buenas noches. Así es, ya ha finalizado la audiencia inicial en la causa instruida para el exdirector de la Policía Nacional, el ciudadano José Ricardo Ramírez del CID, y también para su esposa, la ciudadana Telma Corina Umaña Powell. En este caso se ha dictado un auto de formal procesamiento con medidas diferentes a las privativas de la libertad. A esas dos personas se les supone responsables del delito de lavado de activos, un delito en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. En este caso se ha presentado medios de prueba suficientes para que el proceso judicial siga para ambas personas, que en el caso de no interponer algún tipo de recurso de apelación, se estaría desarrollando en los próximos días la audiencia preliminar con el objetivo que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público. En este caso también para estas dos personas se les ha impuesto las medidas de presentación periódica ante el juzgado a firmar, que en este caso sería cada 15 días, también la prohibición de salir del país, quedan bajo el cuidado y vigilancia de sus apoderados legales, y también se ha presentado una caución a favor del Estado de más de 7 millones de lempiras. Y esta no es la petición que había formulado en sus conclusiones el fiscal Luis Echeverría del Ministerio Público. Contundentemente dijo que había solicitado un auto de formal procesamiento, pero con la medida de prisión preventiva. Lucía. Así es, esto fue lo solicitado por parte del ente acusador del Estado. Sin embargo, el juez al valorar los medios probatorios ha determinado dictar tanto el auto de formal procesamiento como medidas diferentes a las privativas de la libertad, que en este caso se ha presentado una caución de varios millones de lempiras, por lo cual en este caso no se les ha dictado una medida, en este caso de prisión preventiva. Como le hacía mención, si no se presenta un recurso de apelación dentro de los próximos 3 días, se llevará a cabo en este caso la audiencia preliminar para que se pueda formalizar la causa y que se pueda elevar a juicio oral y público. Muchas gracias, Lucía Villar. Es la resolución que se ha dictado en esta causa contra el comisionado general José Ricardo Ramírez del CID y su esposa
Telma Omaña. Hoy, al salir de este tribunal, pues van para sus casas bajo las medidas cautelares impuestas por el juez. Vuelvo con ustedes, compañeros. En medio de la música de marimba interpretada por el grupo de marimba Usula y escoltado por el ballet folclórico, fueron sepultados este domingo los restos de Moisés Canelo en un cementerio de San Pedro Sula, acompañados de artistas nacionales, su familia y amigos, entre otros, quienes destacaron el legado de este artista catracho. Así, al son de diversas interpretaciones musicales de sus amigos artistas, se le rindió homenaje horas antes de su sepelio al cantautor hondureño Moisés Canelo. Una velada artística a la que asistieron parientes, amigos y admiradores de quien en vida con su voz se ganó la simpatía de miles de hondureños. La música al final es lo que nos unió y es lo que hace que los seres y las almas permanezcan unidas realmente hasta la eternidad. Y pues compartiendo básicamente más bien en representación de mi familia, mi papá Chico Lara, que falleció el año pasado, era de los grandes amigos de Moisés y pues él fue parte de la vida nuestra y de toda nuestra familia. Aquí, las voces de sus más cercanos amigos del gremio artístico resonaron frente al féretro de quien ahora es recordado por su talento nato. Moisés Canelo era mi hermano y era el que me enseñaba tips para poder cantar mejor y para poder tener aire, para poder usar el diafragma. Yo le ponía piedritas en el mar, en la lengua, para que dijera, rápido corren los carros. Y él me decía, no cantes cuadrada, canta así, mira, y me enseñaba síncopa. 2 horas después, la caravana fúnebre partió al cementerio Jardines del Recuerdo. Una marimba Usula amenizaba varias de sus melodías. Moisés amaba mucho Honduras. Cada rincón de Honduras era especial para él, pero San Pedro Sula era más especial. Él le gustaba a San Pedro y por eso tomé la decisión de enterrarla aquí en San Pedro, porque en vida sí me dijo que cualquier lugar que prefería vivir era San Pedro Sula, la ciudad de los Zorzales. Moisés Canelas, pero más conocido como Moisés Canelo, falleció el pasado 13 de septiembre a los 74 años en los Estados Unidos. Sus restos llegaron la noche del sábado al aeropuerto Ramón Villeda Morales y fue este domingo que se le dio cristiana sepultura en medio de música. Su mayor pasión en vida y por lo que se le llamó la voz romántica de Honduras. Sus cuerpos dorados Desde esta tarde son velados en una funeraria de San Pedro Sula los restos del empresario Edwin Mayer Rosenthal Oliva, quien murió a los 83 años, según trascendió por asuntos relacionados con su salud. Edwin Rosenthal era hermano del también fallecido empresario Jaime Rosenthal Oliva y a su vez tío de Gianni Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y el sepelio de Edwin Rosenthal está programado para este martes en el cementerio Jardines del Recuerdo. El empresario, quien estaba casado con la señora Norma Coello, era además el padre de Karen, Johanna, Edwin y Yankel Rosenthal. Arrepentido por haber matado a un joven, Ronald Santos se presentó voluntariamente a la policía junto a su hermana en la posta de Puerto Cortés. Se investiga que Santos descubrió que Marlon Campos, el fallecido, cortejaba a su prometida, que habría desencadenado el trágico suceso. Pues se manejan dos hipótesis. Una de ellas era que por problemas personales, pues este joven jornalero de 19 años le habría quitado la vida a José Marlon Orellana Campos, supuestamente por celos de su pareja. Y la otra es que 2 días anteriormente pues habían discutido, ya que el occiso le llamó la atención porque supuestamente había golpeado a un niño en una escuela. Hasta los momentos son las dos hipótesis que se manejan. Fue la propia familia de Ronald Santos la que lo convenció para presentarse ante las autoridades y responder por el crimen cometido en el barrio Río Abajo de Puerto Cortés, de donde era Marlon Campos, quien falleció por heridas de arma blanca. El Movimiento Ciudadano por Nuestros Hijos anunció este lunes que tiene una lista
o tiene lista una propuesta sobre guía de educación sexual que será presentada a la Secretaría de Educación basada en principios, valores y el fortalecimiento de la familia a fin de distanciarse de iniciativas que buscan implementar la ideología de género en los menores. Luego de la controversia generada el 2023 por la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazo Adolescente, que la gobernante Xiomara Castro vetó, la instancia de sociedad civil por nuestros hijos tiene lista una nueva propuesta de guías sexuales para presentarla a las autoridades de educación basadas en la familia, principios y valores. No solo nos estamos oponiendo a esta educación sexual integral que pretende dar el gobierno, sino que también estamos proponiendo unas guías de educación sexual basadas en la familia, en principios y valores. Entonces traemos una propuesta, son unas guías que existen, fueron elaboradas por una organización que se llama Enfoque a la Familia, que tiene más de 40 años de existir, ¿verdad?, a nivel mundial. Entonces, esta es la propuesta que traemos para que pueda ser aplicada tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Según el Movimiento por Nuestros Hijos, la esencia de la propuesta del gobierno era la ideología de género, que le dice a las personas que pueden ser lo que quieran ser, niño o niña, o que el género lo definen los sentimientos, no lo físico. Las guías que presentarán a las autoridades educativas van con contenido acorde a la edad y no con prácticas importadas, aseguran. Lo que tratan es de enfocar la educación sexual según las edades de nuestros hijos, para que puedan formarse criterios, para que puedan tener discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, pero siempre enfocados en valores y no en prácticas ideológicas foráneas que vienen importadas de otras naciones. También esta organización presentó el pasado 19 de septiembre al Congreso Nacional una iniciativa ciudadana. Una propuesta de ley de derechos parentales. ¿De qué habla esta ley? Precisamente de proteger el derecho que tenemos los papás de elegir el tipo de educación que han de recibir nuestros hijos. Con esto pretendemos darle una herramienta sólida en base a la Constitución, en base a los tratados internacionales, al Código de la Familia, el Código de la Niñez, para que los padres sientan la protección de poder cuidar a sus hijos en cuanto a la educación sexual que han de recibir en los centros escolares. La organización Por Nuestros Hijos está a la espera de una respuesta de las autoridades educativas para presentar su iniciativa de guías sexuales. Telenoticias buscó la reacción del secretario de Educación, pero no fue posible contactarlo. Mario Landa, Telenoticias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras ha lanzado una alerta acerca de la discriminación y estigmatización que están siendo objeto las personas portadoras del VIH al ser despedidas de sus trabajos en la administración pública y también en el sector privado. Ante las constantes denuncias de quejas presentadas al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en referencia al despido de personas con VIH, tanto en el sector público como privado, la coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del CONADE, Francia Maradiaga, dijo que se evidencia una violación a los derechos sociales. No solo hostigan por parte de las autoridades que corresponden a la parte de empleo, sino también por los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y la mayoría de las causas son formas que las personas piensan que son motivo de transmisión del VIH que realmente no lo son. Dentro de las instituciones públicas, pues tenemos compañeros que van y tiran basura en los lugares donde están las personas y no les hablan, no quieren comer con ellos por el mismo temor, ¿verdad?, infundado a la transmisión. El informe evidencia que entre el 2023 se remitieron 27 quejas por modalidades violatorias a su condición de salud y en lo que va del 2024 los casos suman 17, haciendo un total de 40 casos donde los afectados son víctimas de estigma y discriminación. Una condición que según este experto en derechos humanos, la situación obedece a una frágil institucionalidad estatal que busque garantizar los derechos humanos. A pesar que existen los instrumentos internacionales, este marco legal, cómo no se ha materializado, y eso obedece a un problema estructural y es la debilidad institucional en responder en materia de derechos humanos hacia el resto de la población. No obstante, la organización Médicos Sin Fronteras considera fundamental que se garanticen los derechos y reitera que no debe ser un problema en ningún centro de trabajo. Pues que si la persona tiene una serie de autocuidados,
de cuidados, una buena alimentación, un ejercicio como debemos hacer todas las personas, cuidarnos un poco, ¿verdad? Entonces se convierte en una enfermedad que nos representa un mayor riesgo. Entre las ciudades con mayor registro de casos por el virus figuran San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choloma, Tocoa, Roatán, Choluteca, Villanueva y El Progreso, con un 85.7% de los casos y en su defecto con mayor cantidad de denuncias o quejas. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es indispensable que las instituciones tanto públicas como privadas capaciten a su personal y evitar este tipo de inconvenientes. Oscar Ortiz, Telenoticias. En el Día de la Biblia, celebrado este domingo en la capital, los líderes cristianos del país hicieron un llamado de reflexión a la sociedad para retomar los valores familiares y principios democráticos en donde no prevalezcan los intereses particulares y el acomodamiento a fenómenos que afectan al país como la corrupción. Bajo el lema "Di la palabra y mi nación sanará", marchando y clamando por la paz de Honduras, la comunidad cristiana celebró el pasado domingo en el Boulevard Suyapa de la capital el Día de la Biblia, celebración que según este religioso es un llamado a todas las familias hondureñas que han olvidado que Dios debe ser el centro de los hogares. Claro que sí, hacemos alusión a todo, a la familia que andan muy lejos de Dios, pero no digamos la clase política. La clase política en sus agendas, Dios es el que está por último. En la mayoría de ellos, son muy pocos los que realmente aman a Dios de corazón. La mayoría de labios, pero su corazón está lejos. Y no podemos tener gobernantes sin temor a Dios. Por eso tenemos lo que tenemos, políticos corruptos, porque realmente el temor a Dios y el temor a Dios de ellos es muy mínimo y por eso no tienen problema en hacer pedazos este país que cada día necesita de una justicia justa. El Día de la Biblia no solo es un recordatorio de la importancia de este libro en la fe cristiana, sino también una oportunidad para reflexionar sobre su impacto en la cultura, la moral y las leyes de las sociedades alrededor del mundo, señala el sacerdote Juan Hernández al considerar que el mensaje por medio de las Escrituras debe ser de reflexión. Viven de ideales políticos, de ideales económicos, de ideales de conquista, ¿no? Y claro, dentro de esos ideales de conquista entramos en lucha, en dificultad. En cambio, la Biblia revela otro horizonte. Y el horizonte que revela la Biblia es que el hombre, el ser humano, ha sido creado y está llamado a hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no contradice su felicidad, no contradice su libertad, no contradice sus ideales. Hernández recordó que la Biblia es el libro que más se lee a nivel mundial y fue mediante decreto legislativo 157-87 que se instauró su celebración cada último domingo del mes de septiembre. Porque la Biblia para toda persona, especialmente el cristianismo, el judaísmo también, manifiesta una fuente de sabiduría y creo que el ser humano sin sabiduría no se puede enfrentar a la vida. El Día de la Biblia es una celebración cristiana dedicada a la difusión y lectura y tiene como propósito destacar la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida de los creyentes y promover su estudio en todo el mundo. Oscar Ortiz, Telenoticias. El sacerdote jesuita Ismael Moreno en su cuenta de X hizo un llamado para que este feriado morazánico no sirva de cortina para olvidar el crimen del líder ambientalista Juan López. Esto fue lo que posteó el padre Ismael Moreno, más conocido como Padre Melo. Juan López en la memoria de su gente. El feriadón detiene investigaciones. Lo callan los medios y se divulgan narrativas en comunidades para desfigurar su vida y su horrendo crimen. No detener, por favor, investigaciones y protección ambientalistas en estado de alto riesgo. Pues para que lo vea el padre Melo, los medios no callamos el crimen, ¿eh? Y la mejor muestra es esto, que tomamos en cuenta el valor de su criterio, el valor de su pensamiento y de sus convicciones sociales. No, el crimen de Juan López no lo opaca la Semana Morazánica, padre Melo. Y esta es la mejor demostración para usted y para toda la audiencia. Antes le contamos la historia de una hondureña que triunfa en el estado de Virginia con su propio negocio luego de haber sido empleada en supermercados en ese país. Es una nota positiva de la diáspora hondureña en Estados Unidos.
lácteos 100% hondureños. Sandra Martínez es una hondureña con espíritu positivo. Llegó a Harrisonburg, Virginia con grandes sueños. Empezó trabajando en supermercados, pero en el año 2006 abrió su propia tienda que la llamó La Confianza. Hoy su negocio es un referente de calidad y apoyo para la comunidad latina. Bueno, la confianza, yo creo, como el nombre lo dice, todo es confianza. Así le digo yo a mis clientes cuando entran, bienvenidos a La Confianza. Aquí hay confianza para todos. Sandra Martínez es la viva imagen de la perseverancia y la fe. Llegar a un país extranjero y destacar el positivismo con su propio negocio es un desafío monumental, pero Sandra lo enfrentó con coraje desde su primer día. Y pues le doy gracias a Dios porque me ha permitido pues cumplir este sueño que es ser propietaria de un negocio. Eso se siente muy bonito y también ayuda a la comunidad. Hoy en día La Confianza es mucho más que un negocio de abarrotes en Harrisonburg. Es un símbolo de fuerza, unión y cultura. Sandra Martínez, su fundadora, ha logrado crear un espacio que refleje el alma de la comunidad latina, con productos que evocan recuerdos de hogar y una atmósfera cálida que acoge a todos. Y bueno, los especializamos en productos de todos los países, pero tenemos también los productos de nuestro país, mantequilla, queso, cuajada, frijoles, de todos esos productos que nosotros usamos a diario. Esta es la tienda La Confianza, la mano amiga de la comunidad latina, donde aquí encuentras productos de calidad. Alex Ordóñez, Telenoticias. Fuga de capitales relacionados con la maquila y el área de las telecomunicaciones hizo caer en el país la inversión extranjera directa, que en los primeros 6 meses del año apenas registró 500 millones de dólares, apenas 8 millones más de lo registrado a julio de 2023, estiman los expertos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. En 67% cayó la inversión extranjera en el segundo trimestre del año, de abril a junio, debido a la salida de capitales de la maquila y telecomunicaciones, según informe del Banco Central. Un mal síntoma para la débil economía hondureña, ya que no hay nuevas inversiones y las que están no crecen. La inversión extranjera directa es un flujo y tristemente en este trimestre fue un flujo altamente negativo. Entonces es como para despertarse. ¿Y eso qué pasa? Es la falta de confianza en los que ya se encuentran aquí. Ellos van a invertir, van a reinvertir, claro, porque tienen que hacer mantenimiento, tienen que comprar una máquina nueva, que es otro, pero no van a reinvertir en hacer crecer a una nueva geografía, ¿verdad? A un nuevo sector. De forma acumulada, en los primeros 6 meses, la inversión sumó 500.5 millones de dólares, apenas 8 millones más de lo registrado a junio del 2023, y la mayor parte es reinversión de utilidades, indicando que seguimos dando vueltas en el mismo lugar y que el país está lejos de ser atractivo para los inversores, dice este analista. Mucho de la inversión que está ocurriendo es reinversión de utilidades de las empresas que ya están en el país. Esperamos que por lo menos esto se mantenga y tengamos otras fuentes, otras inversiones en el corto plazo. A criterio de la presidenta del Colegio de Economistas, era de esperarse que hubiese menos inversión por la incertidumbre y conflictividad política, traduciéndose en menos empleo y menos desarrollo para el país. Esto se traduce en que no hay posibilidades de la generación de empleo, esto se traduce en que no hay fuentes de ingresos y se traduce en precariedad de los empleos actuales y un deterioro de la calidad de vida de la población. Los entrevistados estiman que para el cierre del año la inversión extranjera rondará los 1.000 millones de dólares, una cifra similar a la del 2023, pero indican que persisten factores negativos como la inseguridad jurídica, energía cara, pérdida de reservas y la mala imagen por la vinculación de funcionarios con el narcotráfico que alejan más la inversión.
El Empira se depreció 9 centavos solo en el mes de septiembre, sumando una pérdida de 19 centavos en lo que va del año. Pues este lunes el tipo de cambio de referencia se ubicó en 24.84 lempiras por dólar y el precio de venta de los bancos alcanzó los 24.96 lempiras por dólar, según cifras del Banco Central de Honduras. La presidenta del Colegio de Economistas proyecta que continuará el deslizamiento y para finales del año el cambio puede llegar a los 25.30 lempiras por dólar. La depreciación de nuestra moneda seguirá acelerándose, que es posible que para fin de año superemos los 25.5.30 lempiras por dólar, y esto tiene consecuencias en los productos que se importan. Y tenemos alta dependencia para el tema de insumos a la producción, medicamentos, combustible, y esto se traslada al consumidor final. Canales explicó que debido al impacto que tiene la depreciación de la moneda en el bolsillo de la población, es una medida que debió tomarse con mayor gradualidad, pero las autoridades del Banco Central decidieron mantener fijo el cambio y las tasas de interés. Por ello, ahora es necesaria para frenar la caída de las reservas internacionales. La construcción de obras residenciales sumó 386,000 metros cuadrados en el segundo semestre del año, registrando una reducción de 8.8% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2023, señala encuesta de construcción del Banco Central de Honduras, en el que detallan que la construcción de viviendas disminuyó 12.4%, pero la de apartamentos aumentó 24.9%, destacándose los edificios verticales que oscilan entre 14 y 40 niveles, en su mayoría en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Solo hacemos una aclaración, que la construcción de obras residenciales sumó 386,000 metros cuadrados en el segundo trimestre del año, no semestre, trimestre del año. En el segundo trimestre del año, sí. Personal de la Dirección de Protección al Consumidor iniciaron este lunes operativos en centros turísticos y restaurantes para verificar si están cumpliendo con las regulaciones de higiene, precios y descuentos de tercera y cuarta edad. Andamos revisando libros de quejas, revisión de que se estén dando los descuentos de la tercera y cuarta edad y productos vencidos y cuestiones de salubridad, por lo cual hemos andado en varios lugares del país para hacer reflexión también a los consumidores que cuando compren un producto que se fijen en la fecha de elaboración, caducidad. Las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos durante la semana de asueto y solicitaron a la población que denuncien los abusos e incumplimientos por parte de los negocios. Según la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, la crisis económica que vive el país impactará sin duda en los números de esta semana morazánica, pues el sector hotelero y los restaurantes ya resienten en sus finanzas y ganancias el alto costo de la vida al cierre del presente año, aseguran. Nos está impactando, de hecho, nos está golpeando duro, porque ya lo hemos visto ahorita con los datos del Banco Central en el estancamiento que tenemos en el sector hotelero, y también estamos viendo el retroceso que está habiendo en el crecimiento que veníamos mostrando en los últimos 2 años alrededor de los restaurantes, que al final son el 60% del sector turismo. Las condiciones climáticas también impactan a la industria del turismo, y aún con todas estas condiciones adversas, la expectativa para este año es que el número de personas que se movilizan para esta fecha sea mayor y en consecuencia el circulante también. A pesar de todo el optimismo, nunca se pierde. Más de 3,000 millones de lempiras es la captación de divisas que espera la micro y pequeña empresa en el marco del feriado morazánico, sobre todo en rubros como el transporte, alimentos, comercio, así como en hotelería. Esperemos que haya un buen clima para que haya mayor movilidad de personas, y siempre contando con el apoyo del pueblo para que adquieran sus productos y servicios a la micro y pequeña empresa, para que nos den este beneficio de poder tener un mayor ingreso durante esta semana que nos permita recuperarnos un tanto de la situación que hemos venido atravesando en un año difícil, ¿verdad? Los representantes de las MIPYMES esperan que la población se movilice a visitar sitios turísticos que permitan una derrama económica que los beneficie en todo el país. Atento, porque en los próximos minutos les tendremos un resumen de todas las secuelas, las consecuencias que nos han dejado las lluvias de las últimas semanas. Les anticipo 7 hondureños que han muerto.
7 hondureños que han muerto directa o indirectamente por esto de las lluvias. Pero antes, si en esta semana morazánica usted piensa recorrer las zonas turísticas en Comayagua, le invitamos a conocer Punto Daicana, un paso obligado en Lejamaní que ha inspirado a una maestra jubilada en nuestra sección del emprendedor de este lunes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Punto Daicana, más que café, una experiencia, ubicado en el municipio de Lejamaní, Comayagua. Un kiosco para tu disposición con café, repostería y mucho más. El 16 de diciembre del 2022 se inició. Justo era la feria de aquí del municipio. ¿Qué la impulsó a poner este negocio? Pues me impulsó, bueno, siempre me han gustado los negocios, me gusta trabajar, maestra jubilada. Me vine acá a Lejamaní porque mi esposo es de acá. ¿Punto Daicana a qué se refiere? Es un café, vendemos granitas de todos sabores, el café, repostería, ciertas golosinas como hamburguesas, sándwich, pancitos con frijoles, cosas que se venden rápido. Usted como mujer, como maestra jubilada, como esposa, ¿qué decir a las demás mujeres cuando de emprender se trata? Que siempre hay que tener deseos de salir adelante, tener voluntad. Si usted no emprende, se siente, a veces hasta cae en depresión. Café Punto Daicana le atiende de 11 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, en el municipio de Lejamaní, Comayagua. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, para Telenoticias Estelar, Sandra Pérez. En Educación Financiera te contamos 5 medidas claves para tener en cuenta el manejo de tus finanzas en un contexto de inflación y tipos de interés al alza. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Sepa cuánto gasta y en qué. Haga una lista de todos sus ingresos y gastos mensuales y anuales y compruebe sus extractos bancarios y de tarjeta de débito y de crédito de los últimos meses. Priorice sus gastos y planifique su presupuesto. Cuando conozca todos sus ingresos y gastos, podrá calcular su saldo y evaluar si puede pagar todos sus gastos y si le queda suficiente para ahorrar. Al planificar su presupuesto, establezca primero sus prioridades financieras. Preste atención a las diferentes comisiones. Muchos productos financieros como las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias y los seguros cobran comisiones. Si bien algunos son inevitables, verifique si se pueden reducir o evitar algunos cargos. Empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el norte del país han intensificado sus protestas por la falta de pago. Algunos trabajadores denuncian hasta 8 meses de salarios atrasados. Todos se irán de vacaciones, esta gente va a quedar aquí cuidando al pueblo. Ellos no tienen derecho a vacaciones, no tenemos derecho a aguinaldos, a 14º. Seguiremos trabajando, le pedimos que por favor haga todo lo posible por pagarle a estas personas que van a quedarse trabajando mientras todos están de vacaciones. Es una injusticia. La renta de las casas no espera, el estómago de los hijos de las compañeras no espera, en la escuela no espera. ¿Por qué el pago a los trabajadores tiene que esperar? Los manifestantes buscan visibilizar su problemática y exigir soluciones urgentes a las autoridades competentes. Los fuertes aguaceros que han caído en el país causaron daños en la carretera que conduce de Ojo de Agua a la vía de San Francisco y de esta a Talanga, obligando a los transeúntes a caminar para buscar un transporte y a los que tienen vehículos a buscar vías alternas para poder salir, obligando a las autoridades a habilitar un paso provisional que esperan esté listo mañana martes. Este corte de la carretera que va desde el Ojo de Agua a la vía de San Francisco hasta conectar a Talanga y al departamento de Olancho obliga a los pobladores a buscar alternativas para trasladarse de un lugar a otro.
Los que se transportan en vehículos se desvían por una red secundaria durante 20 minutos y otros lo hacen caminando para tomar el transporte que se ubica a cada lado. Pues se socavó esta calle y ya hoy la acabamos de perder. Hoy sí ya estamos totalmente incomunicados. La calle se partió luego de los fuertes aguaceros que derivaron la crecida de una quebrada que socavó la carretera hasta partirla. Por ahora se trabaja en un paso provisional para normalizar el tránsito vehicular por la zona. La azucarera Tres Valles, Soleado, la Mixa y la CIP están colaborando en haciendo una ruta alterna. Este momento se está preparando el terreno, creemos que es apropiado para la circulación. Este tramo carretero que acorta la distancia entre los municipios de la zona oriental hasta llegar a Talanga y Olancho es de 45 kilómetros. Se estima que este martes por la tarde se podría habilitar el paso. Esperamos dejarlo habilitado entre el día de mañana o pasado. Se cree que más de 30,000 habitantes de los municipios de la vía de San Francisco y Moroncelí en El Paraíso son los directamente afectados, además de los miles de hondureños de otras zonas del país que transitan por esta carretera. Este paso provisional que se construye actualmente estará listo en las próximas 24 horas según las autoridades municipales y de la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, la caja puente sobre la carretera principal se estima podría estar lista entre 1 o 2 meses. Mario Landa, Telenoticias. Las autoridades de Copeco registran 7 muertes por lluvias y más de 5,000 damnificados, además de 76 comunidades incomunicadas en diversos puntos del país. 7 fallecidos, 5 de ellos en Choluteca, 1 en Lempira y otro en Francisco Morazán, así como más de 25,000 personas afectadas, 5,000 damnificados, 76 comunidades incomunicadas, 619 viviendas dañadas y 36 destruidas, es el saldo de los daños provocados hasta ahora por las lluvias a nivel nacional, siendo los departamentos de Choluteca, Valle y Lempira los más afectados. También se realizan inspecciones en diversas lugares donde hay derrumbes, como sea en la zona sur, tomando acciones con la CID y también Alcaldía Municipal y también Copeco. En el Choluteca tuvimos 5 albergues habilitados en diferentes partes de Choluteca, que ya las familias ya retornaron a sus casas, cuando ya realizó la limpieza, evacuación y también que se les entregó ayuda humanitaria por parte de Copeco. Otra de las zonas que registró daños por las lluvias es la aldea del Cubulero en Alianza Valle, donde alrededor de 37 viviendas fueron dañadas por las inundaciones debido al desbordamiento del río Huascorán. Sin embargo, las autoridades confirmaron que las personas ya están retornando a sus hogares y realizando labores de limpieza bajo vigilancia. Los daños por lluvias también se suscitaron en la capital, donde alrededor de 90 personas que residen en la colonia Las Brisas y la Betania de Comayagüela tuvieron que ser evacuadas de sus hogares debido al aumento en el caudal del río Choluteca, que provocó daños e inundaciones en más de 30 viviendas del lugar. Es importante mencionar que pues aproximadamente 31 familias son las que están albergadas en los albergues entre Las Brisas y la Betania, 3 familias en la comunidad social, que vienen siendo aproximadamente 80 90 personas. Esto pues un promedio de 3-4 integrantes por familia. Inmediatamente el día sábado se procedió por instrucciones del señor alcalde a entregarle todo el apoyo, tanto en temas de kits de limpieza, kits de alimentación y también lo que es el tema de colchonetas para la habilitación de los albergues y poder darle un trato digno y humano a las personas afectadas. En la actualidad pues están activos todavía los albergues, el CODEN está activo las 24 horas los 7 días de la semana. Además, las autoridades reportaron daños estructurales en las colonias Bernardo Daci, Los Llanos, Los Pinos, Villanueva, Flor del Campo, La Guillén y según Francisco Argeñal, director de Senaos, al menos 32 colonias en el Distrito Central permanecen bajo vigilancia al ser consideradas zonas vulnerables. Bueno, para hoy tenemos todavía pronóstico de lluvia y eso podría darnos algunas situaciones adversas, especialmente en las zonas de deslizamiento, porque ya el suelo está bastante húmedo, estamos hablando más del 60% de humedad contenida en el suelo y eso de alguna manera pues facilita que se presenten algunos deslizamientos en las zonas vulnerables a este tipo de amenaza que tenemos en la capital. Y hay ya toda una identificación de más de 32 colonias que están en alto riesgo. Sí, estamos hablando de la zona del Reparto, de la zona del Bambú, de la zona del Zapote Norte, que es donde más están identificadas estas fallas. Actualmente las familias evacuadas permanecerán en los albergues habilitados por las autoridades, mientras que los departamentos de la zona sur continuarán en alerta amarilla y el Distrito Central en alerta verde.
Oscar Ortiz, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Mientras usted disfruta de su semana morazánica, pues nosotros le tenemos estos panoramas aquí trabajando para usted. Mire la cantidad de precipitación, un diluvio en las últimas horas en Tegucigalpa y en otras regiones del país. Y justamente vamos a ver el mapa satelital, la cantidad de precipitación y también convectividad, tormentas que están sobre el territorio hondureño. Y esto se debe justamente a un sistema que está en desarrollo en el Pacífico y otro que está al este de Honduras y Nicaragua. Esta baja presión tiene ya una alta posibilidad, en un 40%, de que en 7 días puede convertirse en una depresión tropical y llegar a tormenta o huracán. Mientras eso pasa, mientras se está formando, entonces el sistema crea inestabilidad. Tanto el del Pacífico como este van moviendo nuevamente casi un giro centroamericano y vuelve la humedad a estar rotando permanentemente sobre nuestro territorio. Así que para los próximos días, la mala noticia para los que se fueron a veranear es que se van a encontrar con precipitación. Y aquí lo vemos justamente ilustrado en estas zonas grises, como la lluvia está en ascenso desde el Pacífico, llegando desde el Caribe, y así pues tendremos condiciones inestables y las probabilidades de que este núcleo convectivo siga desarrollándose y aportando junto a la zona intertropical de convergencia abundante humedad. La altura del oleaje en el litoral Caribe va a 1.6 metros, principalmente cerca de Islas de la Bahía y el norte de Gracias a Dios y Colón, y de 3.2 metros a la salida en el Golfo de Fonseca. Por favor, precauciones, mientras las temperaturas con algunos descensos no pasan de los 30 grados para esta próxima jornada, producto de esa cantidad de humedad que ya les hemos mostrado. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Militares fijan su mirada en tierra firme para construir otra megacárcel, luego de 3 licitaciones fracasadas para construirla en Islas del Cisne porque oferentes no tienen garantía fiduciaria. Embajadora Dogu confía en reactivar tratado de extradición. Caso contrario, vaticina que pasarán décadas para volver a usarlo. Por su colaboración eficaz y haber cumplido su condena, liberan a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Muere Humberto Ortega, el estratega y hermano incómodo de Daniel Ortega, que lo confinó como preso político por cuestionar sus desaciertos. Presidenta Castro llega a México para asistir a la asunción de Claudia Sheinbaum y despiden un almuerzo a López Obrador.